Bueno, ahí vemos imágenes ya de la conferencia de prensa. Vamos a tomar contacto, ¿no? Directamente con entre las Viedma provincias. para escuchar. Preside esta ceremonia el señor gobernador de la provincia de Río Negro, don Alberto Beretilnec, junto al fiscal de Estado de la provincia de Río Negro, doctor Julián Fernández Eguía, el señor ministro de Gobierno, doctor Luis Di Giacomo, el señor ministro de Obras y Servicios Públicos, arquitecto Carlos Valeri, el señor legislador provincial, presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, contador Alejandro Palmieri, señor secretario de Hacienda, contador Luis Bachi. Se encuentran presentes también en este acto el señor intendente de la localidad andina del Bolsón, contador Bruno Pogliano, legisladores provinciales, Alfredo Martín, Arabela Carreras, Facundo López, Tania Lastra, Ricardo Arroyo, Silvana Larralde, Rodolfo Cufré, Graciela Valdebenito, Elvisides, demás autoridades, ministros del Poder Ejecutivo, señor ministro de Salud, licenciado Fabián Esgay, señor secretario de Estado de Trabajo, Lucas Pica, señor secretario general de la Gobernación, Matías Rulli, demás funcionarios y autoridades provinciales. Seguidamente, para referirse a este tema que nos ocupa, habla en primer lugar el señor gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretilnec. Bueno, muy buenas tardes para cada uno y cada uno de ustedes. Estamos en este salón gris, histórico salón gris, en un momento que para la discusión del federalismo, para la discusión de la relación nación-provincia, provincia-nación, para el bienestar o no de los rionegrinos y para lo que significa la recuperación de las cuentas públicas de la provincia, es un día importante y es un momento importante. Cuando el señor fiscal de Estado termine su exposición, vamos a firmar la respuesta que la provincia de Río Negro va a elevar en el día de mañana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en defensa de los intereses provinciales ante la demanda de la provincia de Buenos Aires relacionado a el impuesto a las ganancias y relacionado a el fondo del conurbano, como así se llama. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y después el fiscal de Estado podrá explicarlo más en detalle, hiciera lugar a la medida cautelar pedida por la provincia de Buenos Aires, la provincia de Río Negro dejaría de percibir cerca de 1.800 millones de pesos por año. 1.800 millones de pesos significa un mes de salarios con no solo los netos de los trabajadores, sino también todos los aportes y contribuciones que lleva adelante el Estado. Significarían 6 hospitales, como el que hoy construimos en Allen o construimos en Catriel, de los más modernos y partiendo de cero. Significarían cerca de 3.000 patrulleros y tantas otras cosas más, pero en forma general y global significa un golpe a las finanzas del Estado provincial prácticamente imposible de superar por la provincia. La relación de la nación y de las provincias en lo que es la coparticipación y la que es la distribución de recursos, nosotros consideramos que no es un tema que pueda o que deba resolver la Suprema Corte de Justicia en un juicio, sino que la relación de provincias y nación se resuelve en los ámbitos que se resuelven este tipo de situaciones. Entre una reunión entre los gobernadores y el presidente, entre un encuentro de los gobernadores, el presidente, su gabinete y el Congreso Nacional, es decir, entre todos aquellos que de alguna manera tenemos responsabilidades públicas emanadas del voto de la gente, del voto del pueblo. Por lo tanto, consideramos que antes que la Suprema Corte falle al respecto
ante el planteo de la provincia de Buenos Aires, queremos ser escuchados y queremos que debatamos, nación, provincias y el Congreso, la solución a este diferendo y a otros diferendos que hay. Nosotros tampoco estamos de acuerdo en ser tan lineal en el análisis de lo que recibe una provincia o que no recibe una provincia. No se trata de decir yo recibo tanto porque aporto tanto. Un país federal tiene que contener a todos en su esquema distributivo. A las provincias que producimos mucho y que no dependemos de nación, pero también tiene que contener a las provincias que por situación geográfica, de naturaleza o por distintos motivos o poblacional, a veces reciben más de lo que aportan a la nación. Este es un país federal. Y nunca dejar de olvidarnos que las provincias existieron, son preexistentes a la nación. Por lo tanto, siempre las provincias tenemos que tener en la relación bilateral la última palabra. No se puede juzgar un régimen de coparticipación y distribución de fondos federales a partir de lo que una provincia produce. Porque las provincias centrales del país, Buenos Aires, la capital federal, o Córdoba o Santa Fe, son lo que son porque los patagónicos entregamos nuestra energía hidroeléctrica, en el caso de Río Negro, 25% de la generación eléctrica del país. O son lo que son porque entregamos el gas y entregamos el combustible, o porque entregamos tantas otras cosas. Por lo tanto, es absolutamente peligroso para la estabilidad institucional del país pretender que cada provincia haga valer de un esquema egoísta lo que debería percibir de un régimen de distribución federal de impuestos. Nosotros consideramos que en un país federal, y teniendo en cuenta la importancia de las provincias, se tienen que poner todos los elementos en la mesa de discusión. Lo que aportamos riqueza para que el país hoy crezca, y también aquellos que produciendo mucho también tienen que entender que las provincias más desfavorecidas por la naturaleza, por su ubicación geográfica, también tienen que recibir su parte para que todos los argentinos tengamos el mismo estándar y la misma calidad de vida. Por lo tanto, más allá de la respuesta jurídica al planteo de la provincia de Buenos Aires, nuestro planteo es absolutamente político. Exigimos, solicitamos que el planteo de la provincia de Buenos Aires de querer modificar el actual régimen de coparticipación, fundamentalmente en lo que es el Fondo del Conurbano, tenga una solución política. Y una solución política la van a dar el Gobierno Nacional, todas las provincias argentinas y el Congreso Nacional. Así que esta es la postura política del Gobierno de la provincia de Río Negro, y invito al señor Fiscal de Estado a explicar cuáles son los fundamentos técnicos mediante los cuales la provincia de Río Negro contesta el día de mañana la demanda que lleva adelante la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional y por ende contra todas las provincias argentinas. Hola. Bueno, un poco siguiendo la línea que el gobernador nos indica de la resolución política de esta cuestión, vamos a profundizar en algunas líneas de lo que sería la contestación de la demanda de la provincia, para que un poco se comprenda de qué es lo que estamos hablando, siguiendo ese mismo razonamiento. Digamos, cuando estamos discutiendo ganancias, estamos discutiendo parte sustancial de la coparticipación de recursos para las provincias. Digamos, la coparticipación integra sustancialmente al impuesto al valor agregado, a ganancias, al conocido como el impuesto al cheque o las transacciones financieras, a los bienes personales. Si uno se pone a analizar cada uno de estos impuestos, advierte que son todos impuestos que se generan desde las provincias. O sea, el IVA o el impuesto al valor agregado es el consumo que hoy están haciendo en cualquier lugar de la Argentina. Ganancias son las ganancias producidas por las mismas personas en el interior de la Argentina y en cada uno de los sectores productivos, igual que el impuesto al cheque, las transacciones financieras o los bienes personales que también están radicados en cada uno de los sectores de la Argentina. No es casualidad esto, por eso es que
las provincias, si bien delegaron transitoriamente en la nación esta recaudación, siempre son los que generaron estos recursos originariamente. Esta distribución de la coparticipación, según vemos en el porcentaje que ahí indicamos, el 89% de lo que se recauda por IVA se coparticipa a las provincias, el 57% de ganancias, el 30% del impuesto al cheque, los bienes personales el 93%, lo que ven en números que se representan en el último presupuesto nacional y que para la provincia de Río Negro fueron 13.353 millones de pesos. Como para tener una noción de qué estamos hablando de manera general respecto de la coparticipación nacional de impuestos. Si vamos puntualmente desagregando dentro de lo que es la coparticipación el impuesto a las ganancias, advertimos que la nación se queda de la recaudación del total del impuesto el 38% para su manejo. El resto, el 57%, lo distribuye en las provincias y apartando 3.75 que va a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre ese 57% que se distribuye en las provincias, tomando ese 57% como el total a distribuir, se hace una distribución secundaria. Esa distribución secundaria arranca con una detracción del 20% sobre ese 57% que se destina al ANSES. El 10% originariamente era para el Fondo del Conurbano, luego por una ley nacional se establece un tope de 650 millones y el saldo se vuelve a distribuir en el resto de las provincias. Un 4% que también retiene Nación, que se llama el Fondo de Infraestructura, que esto lo vuelve a distribuir la Nación a partir de obras en lugares determinados de la Argentina, pero administrado por la Nación, lo mismo que los ATN, que es el 2% restante. Todo esto incluido dentro del 57%, que es lo que se distribuye a las provincias. En definitiva, podemos advertir que de ese 57% originario que debía distribuirse, el 64% termina realmente llegando a las provincias. De ese 64% participa Río Negro en un 2.52%, que es el índice de coparticipación que le toca en la distribución general de este recurso. Respecto de ganancias y los fondos específicos, ya pasando de todos los impuestos que integran la coparticipación, analizada el sistema de ganancias en particular, y ya profundizando en lo que va a ser el objeto del juicio de la provincia de Buenos Aires, tenemos que existen 4 fondos específicos establecidos en el artículo 104 de la Ley de Ganancias, incisos A, B, C y D, de los cuales provincia de Buenos Aires, en su objeto, plantea principalmente, como primer objeto, la inconstitucionalidad de este tope de 650 millones. Lo vemos acá en la siguiente filmina, donde el objeto principal de la provincia de Buenos Aires es eliminar ese tope de 650 millones y volver a participar del 10% de esa distribución en forma completa. Esto es lo que implica, este 10%, salir de 650 millones de pesos que actualmente recibe y pasar a 53.000 millones en esa distribución que, con la participación que tiene Río Negro que vimos recién, implicaría una merma de recursos de 1.710 millones de pesos, aproximadamente por presupuesto del año anterior. La provincia de Buenos Aires plantea una opción alternativa. Si bien arranca con una inconstitucionalidad del tope de los 650 millones, la segunda opción, subsidiariamente, plantea a la Corte y dice, bueno, llegado el caso, si estos 650 millones no serían inconstitucionales, solicitamos que se declare inconstitucional los dos incisos, el inciso B en forma completa, el 10% del Fondo del Conurbano que no exista más, y el D, el 4% de NBI o Fondo de Infraestructura, y que declarados inconstitucionales ingresen a la masa coparticipable, participando Buenos Aires con,
participando Buenos Aires con ese 19.93%, que es lo que le corresponde según la ley de coparticipación. En este caso, la provincia de Buenos Aires estaría recibiendo fondos que hoy vienen a la provincia de Río Negro cercanos a los 400 a 500 millones de pesos. Paralelamente, también pide el retroactivo de los últimos 5 años que no recibió ese fondo, con lo cual, si sumamos los 5 años que no los recibió, estaríamos cercanos al reclamo de los 200.000 millones de pesos, más los que vienen para adelante. Esto lo solicita con una medida cautelar, en el cual pide que anticipadamente a la sentencia se haga lugar a su derecho y que inmediatamente se restituyan esos fondos que entienden ellos le corresponderían. Bueno, ¿cuál es el argumento que plantea la provincia de Buenos Aires? Jurídicamente plantea que este tope, que se estableció en el año 96 y que tenía un valor equivalente a pesos dólares, luego de la convertibilidad se fue devaluando, de salir del régimen de la convertibilidad, se fue devaluando y en definitiva la inflación más la salida de la convertibilidad y los mayores ingresos que se provocaron por el mayor consumo, la mayor generación en los años siguientes, terminó desvirtuando lo que originariamente era un fondo que en teoría estaba destinado a favorecer una zona castigada de la provincia de Buenos Aires, como era el conurbano, y en definitiva lo que es un fondo que tendió a favorecerlo terminó perjudicándolo, violando el principio de igualdad, derecho de propiedad y la irrazonabilidad que en teoría entienden ellos le provocaría esta decisión. La demanda la entabla contra el Estado Nacional. La primera sorpresa, quizás lo que un poco motivó la movilización de los gobiernos provinciales y los fiscales de Estado en su rol específico, fue la contestación de la provincia, la contestación del Estado Nacional. El Estado Nacional reconoce, ahí citamos un párrafo de la demanda, puede haber otros tantos, pero un poco para que se comprenda que acá no se está haciendo un análisis subjetivo de lo que es la postura del Estado Nacional y de la Procuración del Tesoro en su contestación de demanda, sino que abiertamente reconoce que le asiste razón a la provincia de Buenos Aires por una injusta desactualización. Si ven la parte negrita, así toda vez que transcurrir de los años dicho tope no ha sido actualizado, esta situación arrojó como resultado una clara y objetiva inequidad en perjuicio del Estado provincial, en este caso provincia de Buenos Aires. O sea, la contestación del Estado Nacional es un virtual allanamiento a la pretensión de la provincia de Buenos Aires. Sigue el Estado Nacional en su respuesta al planteo de la provincia y abunda respecto del planteo subsidiario que hace la provincia. Entonces argumenta en su contestación de demanda que en su caso se debería declarar inconstitucionales el inciso B y D del artículo 104 de la Ley de Ganancias. En definitiva, el 10% del Fondo del Conurbano y el 4% del Fondo de Infraestructura. La consecuencia, como ya dijimos cuando analizamos la demanda de la provincia de Buenos Aires, esto repercutiría en que este fondo de 14% se volvería a redistribuir de acuerdo a los regímenes de la coparticipación y participaría Buenos Aires ya no con un tope de 650 millones, sino que participaría con el 19.93% y eso es un incremento importante de recursos. Con lo cual, el Estado Nacional, respecto del planteo subsidiario que hace la provincia de Buenos Aires, también lo comparte. Finalmente, hace una defensa de forma, plantea que los recursos en definitiva que estamos discutiendo, que sería este 57% que se coparticipa entre las provincias, es una cuestión que le sería ajena, porque en definitiva los recursos son recursos que se distribuirían en las provincias y que no le afectaría a ellos, con lo cual plantea que habría una falta de legitimación pasiva luego de los argumentos que recién expusimos. Bueno, ante esto, obviamente que la mayoría de los gobernadores y la línea que un poco el gobernador de la provincia me planteó recién y que sostuvimos en la demanda, entendimos que necesitábamos hacer una defensa firme, fuerte, respecto del federalismo, respecto de la forma republicana de gobierno, y un poco se estaba desviando en el análisis puntual de dos incisos de la Ley de Ganancias, y que en definitiva lo que trasuntan estos incisos es
la distribución de recursos de manera federal, de recursos que provienen de las mismas provincias y que se lo delegaron al Estado Nacional para su recaudación, y que quizá no se estaba comprendiendo que el federalismo no solamente es federalismo político respecto de darse sus propias instituciones, sino que también es el federalismo fiscal respecto de tener recursos suficientes para poder afrontar esos compromisos delegados, ¿no? Entonces, el primer argumento, creo que consensuado en la mayoría de las provincias, es que estamos ante una cuestión que está vinculada en forma directa al régimen de coparticipación, que esto no es un análisis, no se puede hacer un análisis puntual de un inciso, de un artículo, por más importante que sea o por más menos importante, lo que se tiene que hacer es un análisis general del régimen de coparticipación. Y que ese análisis general, que compartimos, merece una revisión, debe hacerse en el ámbito que la Constitución indicó. La Constitución indicó que el Estado Nacional, a través del Congreso, y las provincias deberán acordar un nuevo régimen de coparticipación. Esto, el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, es absolutamente claro. La misma ley de coparticipación también lo indica, que es tanto la Nación como las provincias las que tienen que analizar el régimen de coparticipación, y para ser más contundente aún, hay una cláusula sexta transitoria en la Constitución Nacional que indicaba en su momento, en el año 94, que los próximos 2 años, o sea, hasta el año 96, debían dictar una nueva ley de coparticipación. Esto 20 años después no se cumplió y empiezan a generarse mecanismos alternativos quizá para solucionar conflictos puntuales que en la realidad lo que generan es aún mayor distorsión. Con lo cual el argumento principal de la provincia de Río Negro es que esta cuestión debe resolverse en otro ámbito que no es el de la Corte. Con lo cual se solicita, se declara incompetente la Corte y se convoque al Estado Nacional a realizar un encuentro donde se discutan estas cuestiones en las condiciones y los términos políticos como corresponde. Bueno, acá, avanzando un poco lo que venía diciendo, que pretende solucionarse en justicia cuestiones que son de índole política. Política porque estamos vinculando al federalismo, a la forma republicana de gobierno, la distribución de competencias entre diferentes órganos, y la Corte debería no intervenir de manera directa. Otro de los argumentos que se plantea es la contradicción en los propios actos. O sea, la provincia de Buenos Aires, cuando se crea el Fondo del Conurbano, ratifica por ley provincial ese fondo. Ahí citamos las leyes. Cuando se pone el tope a esa distribución de ese 10% originario del Fondo del Conurbano, también lo ratifica por ley, o sea, una ley de la legislatura provincial, que ratifica que ese tope está bien establecido. Y ahora pretende, 20 años después, luego de haber en algún momento sido beneficiado, más adelante quizá no tanto, pero la decisión política que en su momento fue de darle un fondo determinado, ahora pretende cuestionarla cuando no lo favorece. Quizá esto es algo que se debe discutir, así como otras situaciones que se dan en el marco de la coparticipación en otro ámbito y no en la justicia. Es importante la contradicción en los propios actos que se le achaca a la provincia de Buenos Aires, porque esto lo que impide es vincular la problemática con un fallo anterior de la Corte Nacional, que es el fallo Santa Fe, que fue conocido en el año 2015, donde la Corte dictó una sentencia a partir del cual le devolvió el 15%, que luego después fue acordado con Nación en etapas con el resto de las provincias, pero con Santa Fe, Córdoba y San Luis dictó la sentencia donde estableció que debía devolverse. ¿Cuál es la diferencia? Tanto Córdoba como Santa Fe como San Luis nunca consintieron esa detracción. En cambio, la provincia de Buenos Aires sí lo consintió a través de una ley de su legislatura que ratificó la vigencia de esos fondos, con lo cual no se los puede asimilar. Esto mismo fue sostenido por la Corte en el fallo Formosa. Cuando sale la sentencia del fallo Santa Fe, hubo provincias que enseguida se presentaron ante la Corte Nacional solicitando que también le devuelvan el 15% en atención al fallo anterior de Santa Fe. Y la Corte lo que dijo, esperen un poquitito, vamos a tener que analizar cada una de las conductas posteriores para poder analizar si realmente corresponde o no. En este caso, el fallo Formosa sería aplicable a la provincia de Buenos Aires
porque las conductas posteriores que tuvo frente a este fondo fueron de ratificación legislativa, con lo cual no sería aplicable el fallo Santa Fe, que es un poco el que da motivo a este inicio de demanda. Quizás es muy técnico, pero es un planteo que se hizo. En otro apartado, lo que hicimos fue plantear el perjuicio directo y concreto que generaría para la provincia, es un tema que ya tratamos, y que en números implicaría la pérdida de 1.710 millones sobre un total de 30.050 millones presupuestados para el ejercicio. Con lo cual, la gravedad implica este monto, no solo para Río Negro, hay consenso en la mayoría de las provincias que esta detracción de recursos para las provincias a la mayoría las volverían inviables. En caso de resolverse el reclamo subsidiario, esto es, que se plantea la inconstitucionalidad de todo el fondo, más todo el fondo de NBI o de Fondo de Infraestructura, ese 14% que entraría a la masa y que participaría Buenos Aires en un 19.93, implicaría para Río Negro también una pérdida de entre 400 y 500 millones de pesos. Lo que acreditamos a partir de un estudio que hace la provincia de Córdoba respecto de la distribución de recursos nacionales es que la realidad es que si bien el fondo del conurbano pudo haber quedado desactualizado, no existe un perjuicio de la provincia de Buenos Aires, en concreto respecto de la participación que tiene la provincia de Buenos Aires en los recursos generales del Estado Nacional. Esta participación de Buenos Aires es una participación privilegiada respecto del resto de las provincias y en atención a los diferentes recursos que tiene el Estado Nacional para asistir a cada una de las provincias. Así tenemos las asignaciones específicas, los fondos coparticipables, los subsidios y demás asignaciones que vamos a hacer una breve mención como para que se tenga en cuenta. Esto fue obviamente mucho más profundizado en la demanda, en la contestación de demanda. Partimos de la base que los recursos nacionales respecto de la distribución de recursos a las provincias es de un 75%. O sea, la nación retiene de recursos el 75%. El 25% lo coparticipa. O sea, tiene una masa de recursos importante para poder asistir, llegado el caso, en este caso vamos a ver que es así, a la provincia de Buenos Aires y eventualmente compensar determinado desequilibrio que haya por otros fondos. Con lo cual, no habría un perjuicio acreditado por la provincia de Buenos Aires, porque estaría siendo compensado con otros recursos. Una aclaración, la ley de coparticipación, la 23.548, establece en el artículo 7 un mínimo asegurado para las provincias del 34%, un mínimo asegurado que hoy no se respeta, o por lo menos no se respetaría, porque inclusive ha motivado que provincias como San Luis hayan iniciado una demanda por la diferencia entre el 34 que le asegura el artículo 7 de la ley 23.548 de coparticipación y el 25 que actualmente se está distribuyendo. La distribución de aportes del Tesoro, un poco buscando información, y es lo que planteamos en la contestación, la distribución de aportes del Tesoro, veíamos en el análisis que mandó el mismo Ministerio de Economía de la Nación, que hubo 103 millones de pesos de aportes a la provincia de Buenos Aires por los meses de abril, mayo y junio de este año, y a la provincia de Río Negro por igual periodo le llegaron 2 millones de pesos. O sea, hubo una asistencia a la provincia de Buenos Aires desde Nación por este concepto de 103 millones versus 2 millones de la provincia de Río Negro. Tomando otra información del Ministerio de Economía de la Nación, se puede advertir que a la provincia de Buenos Aires le llegó por créditos de financiamiento de Nación cercano a 25.000 millones de pesos, cuando la provincia de Río Negro en ese igual periodo recibió 121 millones. Si vamos a las asistencias del Tesoro de la Nación, los ATN, el 31% de los ATN fueron destinados a la provincia de Buenos Aires. Subsidios, transferencias, empresas y a fondos, o sea, una asistencia general a lo que sería determinadas zonas de la provincia de Buenos Aires, del total que recauda la Nación en esos conceptos se destinó el 55%. Todo esto necesariamente tenemos que vincularlo a lo que sería
19,90. Bueno, le escuchábamos al fiscal Julián Fernández Eguía, en este caso, dando detalles de la situación, de cuál es la postura que va a tomar Río Negro en relación a este reclamo de la provincia de Buenos Aires por los fondos del conurbano, ¿no? Con algunas definiciones como que en realidad no es una cuestión justiciable, sino que es una resolución política. Una resolución política que debería llevar a un acuerdo del Gobierno Nacional, las provincias y el Congreso, pero no la justicia, sino que si la Corte interviene en esto, no se estarían respetando la división de poderes, destacaban. Bueno, y también hablaba de lo peligroso que es la situación como egoísta de cada provincia, teniendo en cuenta que la Patagonia también genera recursos y energía para el resto del país, y sin embargo no se adjudica, digamos, eso en pro, o en desmerecimiento del resto de las provincias. Claro, y repasaban también algunos números el fiscal, como los vinculados a los aportes del Tesoro Nacional, los ATN, que compensan en muchos casos también estas desigualdades entre las provincias, y él destacaba que un 34% de esos fondos habitualmente van destinados a la provincia de Buenos Aires, por lo que no se daría un perjuicio en el caso de que no se modifique los fondos del conurbano, porque ese dinero llega también a la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias, Manu.